Bueno, entonces estamos acá reunidos en esta audiencia virtual en la cual vamos a seleccionar las tutelas correspondientes a la sala de selección número 3. El total del rango sobre el cual se va a hacer la selección estuvo compuesto por 26.999 expedientes que van entre los números T 7.815.501 a T 842.500. Los casos analizados por la sala corresponden a 8 insistencias, a 63 reseñas esquemáticas elaboradas por el grupo de judicantes ad honorem de la Corte Constitucional, a una reseña esquemática elaborada también por el grupo de judicantes ad honorem de la Corte Constitucional, escogida entre los casos en donde se deciden acciones de tutela contra órganos que integran la Jurisdicción Especial para la Paz o en el que dichos órganos han sido vinculados al trámite de la acción. Hemos revisado también 120 solicitudes ciudadanas de revisión para un total de 192 tutelas sobre el que fueron analizadas con detalle por la sala. Se presentaron algunos impedimentos. En primer lugar, el magistrado Carlos Bernal Pulido manifestó su impedimento para decidir sobre la preselección de 5 expedientes. Para el efecto, invocó la causal contenida en el numeral 4 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, en virtud de la cual se encuentra impedido el funcionario que haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes. En su opinión, esta causal se configuraba respecto de él en los expedientes 7.822.225, 7.830.839, 7.845.451 y 7.861.560, como resultado de su labor como asesor jurídico de las empresas públicas de Medellín, entidad que es accionada y vinculada en los asuntos de la referencia. Asimismo, en el expediente T 7.842.742, en razón de esa misma actividad, pero respecto de la empresa de telecomunicaciones de Bogotá. Los magistrados aquí presentes, José Fernando Reyes y Cristina Pardo, no aceptamos esos impedimentos. En consecuencia, ordenamos remitir los expedientes al magistrado Bernal para que se resuelva acerca de su preselección, es decir, de la elaboración del estudio por el grupo de judicantes. En segundo lugar, también el mismo magistrado Carlos Bernal Pulido manifestó su impedimento para insistir en la selección del expediente T 7.755.946 con fundamento en la causal prevista en el numeral 5 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. Este dispone como causal de impedimento la existencia de una amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima, perjudicado o funcionario judicial. Afirma que le unen lazos de amistad con el apoderado judicial de una de las partes del citado expediente. La Sala de Selección de Tutelas número 3 deja constancia del impedimento presentado y se abstiene de emitir un pronunciamiento de fondo sobre el mismo, pues conforme a lo establecido en el artículo 33 del decreto 2591 del 91, la presentación de una solicitud de insistencia para la revisión de un fallo de tutela es facultativa. De este modo, dado que el magistrado Bernal no está obligado a insistir en la selección del expediente de la referencia, la Sala considera innecesario adoptar una decisión sobre el particular. En los expedientes T 7.751.690, T 7.755.100, T 7.757.963, T 7.759.089, T 7.769.138 y T 7.769.818, el doctor José Fernando Reyes, aquí presente, manifestó su impedimento para decidir sobre la selección de los mismos porque participó en la decisión de no escoger para revisión estos asuntos en la Sala de Selección número 1 de 2020. Para tal efecto, invocó las causales previstas en los numerales 7-8 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. La suscrita magistrada Cristina Pardo no aceptó los impedimentos formulados. En el expediente T 7.755.100, la magistrada Cristina Pardo Schlesinger, a quien les habla, manifestó su impedimento para decidir sobre su selección.
Lo anterior porque presentó escrito de insistencia en el referido expediente, lo cual demanda la aplicación de lo preceptado en el artículo 55 del reglamento interno de esta corporación, el cual dispone que ningún magistrado podrá, durante la sala de selección, decidir sobre su propia insistencia. El magistrado Reyes aceptó el impedimento presentado. En consecuencia, se deja constancia que la decisión sobre la selección de este asunto le corresponde exclusivamente al magistrado José Fernando Reyes. Respecto de insistencias, se analizaron un total de 8 solicitudes de insistencia relacionadas con los expedientes que a continuación indicaré. En el expediente T7.755.100 insistí yo, Cristina Pardos Lessing. En el expediente T7.756.690 insistió la Procuraduría General de la Nación. En los expedientes T7.757.963 y T7.759.089 intervino la Defensoría del Pueblo. En el expediente T7.763.643 insistió también la Procuraduría General de la Nación. En el expediente T7.769.138 insistió la magistrada Diana Fajardo Rivera. En el expediente T7.769.818 insistió la Defensoría del Pueblo. Y en el expediente T7.773.454 insistió la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. A continuación vamos a hacer la presentación de los casos seleccionados y de los criterios de selección y de reparto. A continuación se relacionará la totalidad de los 28 expedientes seleccionados que fueron revisados a partir de insistencias, escritos ciudadanos y reseñas esquemáticas elaboradas por la Corte Constitucional. De igual forma, se indicarán también los expedientes seleccionados que se acumularán entre sí, todo ello atendiendo al principio de unidad de materia, así como los criterios de orientación y de selección. Una vez presentados estos casos, se procederá a hacer el sorteo correspondiente. En primer lugar, tenemos 3 expedientes correspondientes a los números 7.820.136, 7.828.912, 7.841.364. El tema de estos expedientes corresponde a solicitud de transporte para acceder a servicios médicos. El criterio de selección fue como criterio objetivo el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo la urgencia de proteger un derecho fundamental. Se acumularán al expediente T7.757.261 repartido al magistrado Carlos Bernal Pulido. En segundo lugar, tenemos el expediente T7.822.101, que corresponde al caso de un nombramiento en propiedad en un empleo de carrera administrativa no ofertado en concurso de méritos en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El criterio objetivo es posible violación o desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio complementario lucha contra la corrupción. Este expediente se acumulará al expediente 7.650.952 repartido al magistrado Luis Guillermo Guerrero Pérez. En tercer lugar, tenemos el expediente T7.831.312, que versa sobre un asunto que tiene que ver con estabilidad laboral reforzada de persona con VIH. El criterio objetivo de selección fue posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Este expediente se acumulará al expediente T7.747.740, repartido anteriormente al magistrado Alberto Rojas. Esos son los casos de los expedientes seleccionados en donde mediará una acumulación a otros casos repartidos previamente. A continuación, los casos que sí serán sorteados. En primer lugar, tenemos el expediente T7.555.100, que corresponde a la solicitud de nulidad del traslado de un traslado de régimen pensional y reconocimiento transitorio de la pensión de vejez. El criterio subjetivo es la urgencia
de proteger un derecho fundamental. En el caso número 2 tenemos el expediente T 7.763.463, cuya materia se refiere a la solicitud de inclusión en el registro único de víctimas. Fue seleccionada con fundamento en el criterio objetivo de posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y como criterio subjetivo de selección, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el caso número 3 tenemos el expediente T 7.815.691, que corresponde a un grupo de acciones de tutela acumuladas a través de las cuales se solicita a la Comisión Nacional del Servicio Civil proveer vacantes declaradas desiertas en una convocatoria de 2017 realizada en el SENE. El criterio de selección es lucha contra la corrupción. En cuarto lugar, tenemos el expediente que corresponde al número T 7.815.828, cuya materia corresponde a la solicitud de pago de incapacidades que superan 180 días y valoración de la pérdida de capacidad laboral para el reconocimiento de la pensión de invalidez. El criterio objetivo de selección fue el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y como criterio subjetivo el de urgencia de proteger un derecho fundamental. En quinto lugar, tenemos el expediente T 7.816.723, que corresponde a un caso que versa sobre el reconocimiento de cuota parte de pensión por convivencia simultánea de la cónyuge y la compañera permanente con el causante. El criterio objetivo de selección ha sido posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En sexto lugar, tenemos el expediente con número de erradicación T 7.818.000, que versa sobre el tema de acumulación de tiempos públicos y privados para acceder a pensión de vejez. Fue seleccionado con base en el criterio objetivo de posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y como criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En séptimo lugar, tenemos el expediente T 7.818.532, que se refiere a una tutela sobre derecho a la salud y seguridad social de miembro de una comunidad religiosa. El criterio objetivo de selección fue asunto novedoso. En octavo lugar, tenemos la tutela con número de erradicación T 7.819.947, referente a un caso de estabilidad laboral reforzada de persona diagnosticada con cáncer de piel. Criterio objetivo de selección, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En noveno lugar, corresponde el expediente T 7.822.217, referente a un caso de reconocimiento de pensión de invalidez. El criterio objetivo de selección fue el posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y el criterio subjetivo, la urgencia de proteger un derecho fundamental. En el caso número 10, tenemos el expediente con número de erradicación T 7.825.038, que corresponde al caso de una desvinculación de un miembro de la Policía Nacional sin agotar la opción de reubicación. Criterio objetivo de selección, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 11 tenemos el expediente T 7.826.409, que corresponde a un caso de inclusión en el registro único de víctimas de una familia por el reclutamiento forzado y el homicidio de un menor de 15 años. Criterio objetivo de selección, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el caso número 12, tenemos el expediente con número de erradicación T 7.826.447, que corresponde al caso de una mujer de 69 años de edad, indígena, víctima del conflicto armado y actualmente en circunstancias económicas precarias, quien solicita el reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes de su fallecido esposo. El criterio objetivo con base en el cual fue seleccionada fue el de posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, el criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 13 tenemos el expediente T
7.826.882, que versa sobre la aplicación de los decretos 2277 de 1979 y 1278 de 2002 a etnoeducadores. Criterio objetivo de selección, desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional. En el número 14 tenemos el expediente con número de erradicación T 7.826.947, que corresponde a la acción de tutela interpuesta contra una decisión proferida por el Consejo de Estado en el marco de un proceso de reparación directa en la que se declaró la caducidad de la acción. Criterio de selección, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En el número 15 tenemos el expediente T 7.829.180. Se trata de un accionante de 73 años, insulinodependiente y con otras comorbilidades que solicita el reconocimiento de su pensión de viejez. Fue seleccionada con fundamento en el criterio objetivo referente al posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional, el criterio subjetivo de urgencia de proteger un derecho fundamental. En el punto 16 tenemos el expediente T 7.830.164. Se trata de un caso de nuevo reconocimiento de subsidio de vivienda por desintegración del núcleo familiar. El criterio subjetivo, con base en el cual fue seleccionado, es el de urgencia de proteger un derecho fundamental. En el número 17 tenemos el expediente T 7.831.776, que corresponde al caso de una mujer raizal que solicita a la Registraduría Nacional del Estado Civil que los tarjetones electorales sean traducidos al lenguaje creol. Criterio objetivo, asunto novedoso. Criterio subjetivo, necesidad de materializar un enfoque diferencial. En el caso número 18, tenemos la tutela T 832.456, que se refiere a la atención en salud para un ciudadano venezolano diagnosticado con VIH y tuberculosis en situación migratoria irregular. Criterio objetivo de selección, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el caso número 19, tenemos la acción de tutela con número de erradicación T 7.834.198, que corresponde a una acción interpuesta por un agente oficioso respecto de 90 niños que estudian en una institución educativa que presenta en su estructura múltiples fallas relacionadas con el sistema de electricidad. Criterio subjetivo de selección, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el caso número 20, tenemos el expediente con número de erradicación T 7.834.777, que corresponde a una solicitud para que se declare al río Bugalagrande, en el Valle del Cauca, como sujeto de derechos. Criterio objetivo, asunto novedoso. En el caso 21 tenemos el expediente T 7.835.841, correspondiente a una acción de tutela contra una decisión que declara una nulidad electoral, a pesar de que se encuentra en trámite el recurso de apelación formulado contra la decisión que negó la pérdida de investidura. Criterio de selección, tutela contra providencias judiciales en los términos de la jurisprudencia constitucional. En el caso número 22, tenemos el expediente con número de erradicación T 7.837.031. El caso es el de un líder social a quien la Unidad Nacional de Protección le reduce el esquema de seguridad. Criterio objetivo de selección, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. En el caso número 23, que es el último, tenemos el expediente T 7.838.044, que se refiere a la solicitud de pensión por un hijo en condición de discapacidad. Criterio objetivo de selección, posible desconocimiento de un precedente de la Corte Constitucional y criterio subjetivo, urgencia de proteger un derecho fundamental. Entonces, en esos términos, pues he leído todos los casos de los expedientes que han sido objeto de selección, así que, doctora Marta, nuestra secretaria, creo que debemos proceder al reparto si el doctor Reyes no tiene ninguna observación. Sí, doctora Parto, doctor Reyes, en este momento vamos
a presentar en la pantalla el dispositivo de reparto elaborado por la Oficina de Sistemas. Es un aplicativo que hace un reparto aleatorio y equitativo entre los magistrados que le correspondan, teniendo en cuenta que tenemos en total 26 expedientes seleccionados, pero 3 primeros que están numerados acá, 1, 2 y 3, son expedientes que ya fueron asignados a expedientes anteriores que ya habían sido seleccionados. Comenzaríamos el reparto con los que van a partir del número 4, el expediente 7.555.100. En este caso se marcan hasta el número 9, porque en este reparto sí va a estar el presidente, de manera que a cada magistrado le corresponda un solo expediente. 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En la parte de abajo del aplicativo están los nombres de los magistrados que participan en el reparto, en este caso todos los 9 magistrados, teniendo en cuenta que al presidente sí le corresponde en este grupo, y vamos a accionar el botón de reparto y el resultado es el siguiente. El expediente 7.755.100 le correspondió a la doctora Fajardo, esa acumulación de tiempos públicos y privados para acceder a pensión de vejez. En segundo lugar, expediente 7.763.463 le correspondió a la doctora Pardo. En tercer lugar, el expediente 7.815.691 al doctor Alejandro Linares. El número 4, expediente 7.815.828 al doctor Antonio José Lizarazo Campo. En el quinto lugar, el expediente 7.816.723 le correspondió al doctor Alberto Rojas Ríos. El número 6, expediente T7.818.000 le correspondió al doctor José Fernando Reyes Cuartas. El número 7, expediente T7.818.532 le correspondió al doctor Carlos Bernal Pulido. El número 8, expediente T7819947 le corresponde a la doctora Gloria Estela Ortiz Delgado. Y en el noveno lugar, el expediente 7.822.217. Este reparto queda ahora en un pantallazo y volvemos a activar el último expediente que venga a mirar. ¿Cuál es? Es el que existe. Refrescamos de nuevo la pantalla y aparece la hora en que se hizo este reparto y vamos a comenzar con uno nuevo. Tenemos que comenzar a partir del expediente que termina, del expediente número 13, porque el último fue el 7.822.000 y en este caso solamente vamos a marcar 8 porque no le corresponde expediente al presidente porque el reglamento lo exime del 50% del reparto. Vamos con 4 expedientes, 5, 6, 7 y 8. Comenzamos con el que empieza con 0, el que termina con 038 y culminamos con el que termina en 776. Vamos abajo, donde están todos los magistrados que intervienen y dejamos de marcar al doctor Alberto Rojas porque solamente van a ir 8 magistrados. Activamos el botón de reparto y el resultado de ese segundo grupo es el siguiente. El número 1 le correspondió al doctor José Fernando Reyes, expediente T7.825.038. El número 2, ustedes alguien puede tomar si quiere la foto también con su celular y quedaría un tercero o cuarto testimonio. El número 2, para la doctora Ortiz, Gloria Ortiz, el expediente T7.826.409.
En tercer lugar, el expediente 7.826.447 le corresponde al doctor Luis Guillermo Guerrero. El número 4, expediente T 7.826.882 le corresponde a la doctora Diana Fajardo. El número 5, expediente T 7.826.947 le correspondió a la doctora Cristina Pardo Schlesinger. El número 6, expediente T 7.829.180 le correspondió al doctor Carlos Bernal Pulido. El número 7, expediente T 7.830.164 le correspondió al doctor Antonio José Lizarazo Ocampo. Y en último lugar, el octavo expediente le correspondió al doctor Alejandro Linares, que es el número T 7.831.776. Entonces, vamos a pegar esto en una página para que quede igualmente testimonio y nos volvemos de nuevo al dispositivo, lo refrescamos y nos vamos para un nuevo reparto. Y vamos del número 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El último que se repartió fue el que termina en 776. Entonces comenzamos a partir del número 21. Tendríamos que marcar 9, pero no hay sino 1, 2, 3, 4, 5, 6 expedientes. En este reparto sí va el doctor Rojas, pero pues comenzamos con el doctor Bernal, porque se repartió en orden alfabético. Y vamos a marcar solamente al doctor Bernal, a la doctora Diana Fajardo. Voy a subir esto porque esto no deja ver ahora. A la doctora Fajardo, al doctor Luis Guillermo Guerrero, al doctor Alejandro Linares, al doctor Antonio José Lizarazo Campo y a la doctora Gloria Estela Ortiz. No entran en este reparto ni el doctor José Fernando Reyes, ni la doctora Pardo, ni el doctor Alberto Rojas. Solamente 6 magistrados, comenzando por el doctor Bernal, la doctora Fajardo, el doctor Guerrero, el doctor Linares, el doctor Lizarazo y la doctora Ortiz. Vamos a dispensar el botón de reparto y nos da el siguiente resultado. El número 1, expediente 7.832.456 para la doctora Gloria Estela Ortiz. El número 2, expediente T 7.834.198 para el doctor Luis Guillermo Guerrero Pérez. El número 3, expediente T 7.834.777 para el doctor Alejandro Linares. El número 4, expediente T 835.841 para la doctora Diana Fajardo. El número 5, expediente 7.837.031 para el doctor Carlos Bernal. Y el número 6, expediente 7.838.044 para el doctor Antonio José Lizarazo. Quedaría en turno para la siguiente audiencia la doctora Cristina Pardo, y les quiero contar también, quiero informar que este reparto y toda la audiencia, además de haberse grabado en video, se grabó también con sonido para cualquier verificación que sea necesario después hacer. Voy a dejar de presentar la pantalla para que los magistrados continúen en la sesión. Yo estoy copiando en una hoja de Word igualmente, toda seguridad es poca, para que queden todos los repartos. Y voy a dejar de compartir. Bueno. Culminado el reparto. Muchas gracias, doctora Marta. Si no hay ninguna observación de parte de los presentes, pues creo que podemos dar por culminada esta sala de selección.
siendo las 3:29 de la tarde. No siendo más, Bueno, entonces, muchas gracias a todos los asistentes.